he hecho una síntesis de todo el tema de la filosofía del estoicismo. Eso es lo que quiero compartir con ustedes en este momento y que sea una manera de que celebremos una muy buena noche juntos y de que estemos en conexión. Justamente acá en el lugar donde yo vivo ya empezaron otra vez las restricciones, pues por esta contingencia mundial en la que estamos. Y hablando de eso, yo pienso que este, más que nunca, es el mejor momento para que hablemos de estoicismo y para que hablemos de una filosofía de vida que es tan complementaria a toda la escuela de la magia del amor, a toda la información de sabiduría que tuvimos la oportunidad de recibir de Gerardo Schmeling y con la cual caminamos la vida desde hace tantos años. Bueno, yo estoy muy emocionado, estoy muy contento y estoy muy feliz. Y antes de entrar en materia, yo les quiero explicar por qué. Entonces quiero compartirme con ustedes, incluso de una manera muy personal, porque esto del estoicismo está significando algo muy especial para mí. Está teniendo un significado y una relevancia, pero brutal en mi vida en este momento. Entonces, en esencia, hay tres cosas que para mí son muy importantes. Bueno, para todos son importantes, en un grado o en otro, dependiendo de qué tan conscientemente lo veas o qué tanto no. Pero son la filosofía, la psicología y la biología. Entonces son tres cosas que van de la mano, son tres pilares de la vida que son súper importantes. Entonces la filosofía es básicamente el cómo vemos la vida, es el entendimiento del mundo, es el entendimiento del universo, es tener la capacidad de entender y de comprender que hay unas leyes en el universo, que hay un orden, hay un sentido, hay un propósito, que por algo estamos acá. Eso lo entendieron todos los padres y los grandes exponentes del estoicismo. No de la manera que lo entendemos hoy gracias a la información de magia de amor, que ya lo podemos entender a su máxima expresión, sino ellos lo entendían, digamos, no tan profundamente, pero lo tenían muy claro. Hay una razón por la que nosotros estamos aquí en esta tierra y definitivamente somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces la filosofía es la manera como abordamos la vida, es nuestra relación con la vida, es nuestra relación con el mundo, es el entendimiento de eso. Gerardo nos dejó una información maravillosa, las leyes del universo y todo lo que se deriva de ahí en todas las áreas del ser humano, en la parte de la prosperidad, en la parte de las relaciones, en la parte de la paz interior, en la parte de la adaptabilidad y el disfrute del mundo y también lo que tiene que ver con la salud y con el bienestar. Entonces todo esto está en conjunto. Sin embargo, para los que hemos caminado este camino algún tiempo, también es muy claro que la sabiduría no es algo que se pueda transmitir verbalmente. Es decir, sí se puede. Yo te puedo dar la teoría, yo te puedo explicar, podemos leer los manuales, podemos subir los audios, podemos estar en los live, podemos recibir toda la teoría, pero eso no quiere decir que la podamos específicamente aplicar en la vida. Coincidirás conmigo en esto. Entonces la sabiduría se origina es en la experiencia, se origina en el error. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, no, pero es que yo teniendo la información, pero es que yo sabiendo, y hoy me equivoco, o de pronto tengo la teoría, pero no la puedo aplicar? Eso es algo que nos ha pasado a todos los seres humanos. Cuando estamos despiertos y cuando estamos en el camino de la realización interior y cuando estamos en esa búsqueda de nuestra propia felicidad, que es nuestra iluminación, y estamos aprendiendo a amar y estamos aprendiendo a ser felices y a no perder la paz por las circunstancias de la vida, pues nos damos cuenta que podemos entender teóricamente todo el orden del universo, pero no necesariamente lo seamos, porque una cosa es entenderlo y otra cosa es serlo. Y lo que une estas dos cosas es la experiencia y es la vivencia, es la comprobación. Eso es lo que nos lleva a la comprensión. Entonces, dentro de todo este proceso de filosofía, hay un punto fundamental y es, bueno, vale, ok, entonces la idea es aprender a ser invulnerables, imperturbables, inofendibles, la idea es aprender a disfrutar la vida, adaptarnos a todo lo que hay, aprender a tener la energía vital alta. Vale, ese es el norte y los errores nos llevarán a verificar por dónde no es y por dónde sí es, para llegar a esa sabiduría que es la filosofía. Pero en ese proceso yo también tuve muchas preguntas. Digamos que de una u otra manera he entendido desde hace mucho tiempo que la disciplina es importante, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Hasta dónde? Bueno, eso se vuelve ya muy personal, se vuelve algo muy, muy tuyo, muy mío, muy de cada quien.
Todos entendemos básicamente que hay una relación en la vida, hay cosas que podemos controlar, hay otras cosas que no, y la idea es aceptar lo que no puedo controlar. Vale, chévere. Pero entonces la pregunta es, ¿y cómo lo hago en la vida? Entonces ahí es donde entra la psicología. Entonces, desde el punto de vista psicológico, ahí es donde aparece el estoicismo. Entonces me empiezo a encontrar con algunas lecturas de Séneca. Y Séneca era un hombre muy rico, era un hombre que tenía acceso a una abundancia enorme, era la mano derecha del emperador Nerón en la antigua Roma, pero, pero ojo, eso no quiere decir que Séneca no fuera, es decir, fuera una persona como Nerón o fuera proclive a tener, digamos, una vida instintiva o hedonista o algo así. No, todo lo contrario. Era un gran orador, era un filósofo, era un abogado, era un hombre súper letrado. También era dramaturgo, era un gran estratega, era un hombre absolutamente intachable e impecable y tenía una filosofía de vida increíble. Y se suponía que él estaba al lado de Nerón y su misión era apoyarlo y ayudarlo de una u otra manera a que él pudiera pulir su temperamento, a que se conectara con las virtudes, a que tuviera una conducta distinta para que pudiera guiar bien al imperio romano. Cosa que finalmente no sucedió y al final termina con la muerte de Séneca en una historia que les voy a contar un poquito más adelante porque eso es súper especial. Entonces me encuentro yo con Séneca y después aparece Marco Aurelio y después aparece Epicteto y después aparece, es decir, aparece todo este proceso del estoicismo y empiezo a darme cuenta que el estoicismo es ese patrón de comportamiento, es ese patrón de costumbres, de hábitos, es esa forma de ver la vida y es esa realización de los hábitos en la vida con la que una persona puede literalmente caminar la vida de una manera espléndida y espectacular, pero también desde el lenguaje de hoy y en la comunicación, es decir, en el lenguaje que tengo hoy en día, es la manera de vivir la vida para tener resultados extraordinarios afuera en la vida, en el mundo, y para tener una reprogramación y un avance espiritual más grande por dentro. Entonces encuentro en la parte psicológica el que ya no es la individualidad, ya no es lo que cada quien piensa que debe hacer o puede hacer o aquello que vale la pena tener en cuenta como para llegar a la sabiduría, sino es ese código de conducta, ese patrón de comportamiento, es ese código de personalidad con el que una persona se puede convertir en su mejor versión. Ahora, igual siempre tendrás que pasar por la experiencia y por la verificación para que ese comportamiento no sea una conducta forzada, sino para que te conviertas en ella, para volvernos en ese tipo de personas, para convertirnos en estoicos, no solamente de mentalidad y de personalidad, sino también filosóficamente desarrollemos esas virtudes y por eso necesitamos tanto el patrón y el comportamiento, que es lo que yo llamo psicología, y necesitamos llegar a la sabiduría y entender que el error tiene un papel fundamental y la experiencia necesaria para poder llegar allá y vamos a disfrutarnos este momento juntos. Porque yo sé que tú que estás conectado y estás viendo esta charla, es porque de una u otra manera resonaste con lo que yo publiqué en redes sociales. Es porque resonaste con el concepto, con alguna frase que yo puse en Instagram, con un pequeño video que yo también colgué en una de mis historias, en donde he venido hablando sobre el estoicismo de una manera no muy profunda. He dado algún par de píldoras, pero yo sé que estamos en correspondencia y sé que si te correspondió ver y escuchar esto conmigo hoy sábado, en este momento, es porque tú estás en este camino, yo estoy en este camino y el estoicismo es una manera increíble de ver la vida. Y esto, que es apenas mi segunda conversación pública sobre el tema, es apenas el principio. Yo les quiero contar que esto en mi vida va a trascender y esto en mi vida va a durar. Y esto es apenas el principio de muchas cosas que vienen. Incluso ya hasta el mismo campamento del quinto elemento está impregnado de esta esencia. El taller de supercargados que vamos a hacer ahorita en Cali está completamente fundamentado en esta filosofía, pero ¿cómo llevar el estoicismo a la vida práctica y al 2021? Bueno, ese es el reto. Entonces vamos a irnos hacia atrás y vamos a mirar un poquito qué significó, cómo nació esto, qué es lo que significa el estoicismo, cuál es la visión de la vida del estoico y por qué esto quizás es la llave que abre todas las puertas en el 2021 para nuestra realización y para tener éxito en todo lo que emprendamos en nuestra vida. Listos, empecemos entonces. Entonces el estoicismo
nace precisamente en Grecia. Y dentro de lo que llamamos los ciclos del tiempo, podemos decir que los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Entonces, cuando hay tiempos difíciles, cuando hay tiempos como el 2020, como el 2021, que tanta gente pierde el trabajo, que tanto negocios cierran, que la economía mundial queda pendiendo de un hilo, caminando por el borde de un abismo, cuando hay un virus afuera que está amenazando con la supervivencia de muchísimas personas, hay miedo, hay angustia, hay zozobra, no se sabe qué va a pasar, hay noticias terribles y negativas por todas partes, es cuando, es cuando precisamente se crean y se forjan hombres y mujeres fuertes, lo que yo llamaría verdaderos guerreros de la luz. Entonces, los hombres fuertes crean tiempos cómodos y crean tiempos buenos, crean tiempos fáciles, crean tiempos chéveres, crean tiempos muy vivibles, en donde hay armonía, donde hay tranquilidad, donde las cosas están dadas, donde la vida es cómoda, donde la vida está bien. Pero justamente esos tiempos cómodos van a crear hombres débiles y a lo largo del tiempo se ha visto que ha sido así. Entonces, cuando ha habido civilizaciones que están cómodas, que están muy tranquilas, que están muy sedentarias, el hombre se vuelve sedentario y el hombre y la mujer tiende a volverse hedonista y tiende a simplificar su vida y tiende a caer en una zona de confort. Y en ese momento los hombres y las mujeres débiles finalmente terminan creando tiempos difíciles. Y justamente yo podría decir que a pesar de que el mundo ha tenido sus vaivenes permanentemente y la humanidad ha sido cíclica dentro de su polaridad de luz y oscuridad, la diferencia entre los años 40 y entre los años 50 y los años 60, la diferencia con lo que estamos viviendo en el 2020, para mí es abismal. Y estamos en una época de una intensidad y una exigencia muchísimo mayor. Entonces, en este momento estamos en tiempos difíciles, en donde el ser fuertes es básicamente tener la energía vital alta, el sistema inmunológico alto, es tener la capacidad de adaptarnos, que si el negocio no funcionó, me reinvento, hago otro, hago otra cosa, me adapto, miro qué fluye, dónde puedo servir, dónde podemos agregar valor. Y eso, en esencia, es ser fuertes en este momento. Y eso es lo que está pasando en un tiempo difícil como este, que seguramente eso se originó en alguna comodidad que venía de atrás. Ahorita estamos interconectados, se globalizó el mundo completamente, el Internet hizo que las distancias se estrecharan y literalmente se acabaran. Y justamente en este momento es donde el que esté débil, la persona que tenga la energía vital bajita, la persona que sufra y la persona que se angustie y que esté llevada de su sufrimiento, las personas que estén presas del miedo y no logren conquistar el miedo, las personas que estén dominadas por las noticias y por las impresiones del mundo externo y por lo que está pasando afuera, son las que probablemente no vayan a resistir. Entonces la invitación es a que desarrollemos esa fuerza interior, pero es que la fuerza y la luz espiritual necesita pasar y necesita desatarse a través de la mente. Y ahí es donde necesitamos una forma, ahí es donde necesitamos un código, un patrón de comportamiento, una filosofía, una manera de vivir la vida, unas prácticas, unas habilidades, unos hábitos nuevos, un código de comportamiento que nos lleve a la excelencia y que nos haga fuertes desde el punto de vista de energía, desde el punto de vista de felicidad y desde el punto de vista amor. Y la inmunidad, la salud y todo lo demás viene por añadidura. Entonces, esta doctrina filosófica es la que practicaba el dominio de las pasiones que perturbaban la vida, valiéndose de la virtud y de la razón. Entonces, esta es mi mejor manera de poder definir el estoicismo. Es la doctrina filosófica, es la manera de ver la vida, que practica el dominio de las pasiones, es decir, de las pasiones instintivas, de las carencias emocionales que tenemos, de nuestra propia ignorancia, que son nuestros vacíos, carencias, miedos, instintos, obsesiones, adicciones, valiéndonos de la virtud como el amor, la incondicionalidad, la tenacidad, la imperturbabilidad y a través de la razón, que en esencia es la comprensión de la vida. Y ahí es donde la información de sabiduría cae y entra y encaja como llave en cerradura perfectamente. Entonces resulta que el término estoico
viene justamente de un hombre que se llamó Zenón de Sitio, año 301 antes de Cristo. Y Zenón de Sitio era un comerciante y él en la antigua Grecia literalmente se le hundió su barco en donde él, es decir, donde él trabajaba en su medio de vida, su negocio, y se le hundió y tuvo su catástrofe personal y destruido y derrumbado se fue a Grecia y después de haberlo perdido todo y después de entrar en una depresión total, haberlo perdido todo, escúchenme esto, él se fue a buscar una manera, a buscar algo, a buscar una inspiración, a buscar una razón para vivir. Y Zenón de Sitio se encontró con la escuela de Sócrates y se inspiró y después buscó otros y se paró en hombros de gigantes como dijo Isaac Newton alguna vez. Y parándose en hombros de gigantes y con la filosofía de Sócrates y aprendiendo del uno y aprendiendo del otro, él crea su propia filosofía y su propia visión de vida y es el estoicismo. Y después aparece Marco Aurelio. Seguramente ustedes se vieron la película Gladiador. Y en la película Gladiador, el emperador básicamente encarna el espíritu de a quien recordamos hoy en día como Marco Aurelio. Y yo diría que fue el emperador más célebre y de lejos el más virtuoso y el que más desarrollo espiritual tenía de todos los emperadores de Roma. Y Marco Aurelio adoptó el estoicismo con muchísimo agrado y justamente lo hizo muy popular en su momento y fue muy popular y esto pasó de Grecia a Roma después. Y era la manera de ver la vida de las élites, de los mejores pensadores, de las personas más exitosas. O sea que en la élite de la sociedad el estoicismo era lo que se vivía, era lo que se respiraba. Esta era la forma de ver y de enfrentar la vida. Entonces, precisamente esta frase también dice mucho. La felicidad del ambicioso depende de la acción ajena. La del voluptuoso, el que tiene la voluntad, es decir, la del voluptuoso de sus pasiones. La del prudente de sus propios actos. Y la verdadera felicidad no consiste en tenerlo todo, sino en no desear nada. Pues yo les contaba ahorita que Séneca era la mano derecha de Nerón, era un hombre, todo el mundo lo sabe, los que conocen la historia, Séneca fue un hombre muy rico, tenía acceso a unos caudales de prosperidad enormes que se los permitía Nerón, pero Séneca nunca abusó de su poder y Séneca nunca quiso vivir la vida de una manera hedonista. Él entendía que la vida y la felicidad no dependía de la plata, del sexo, del alcohol, de la lujuria, de las fiestas, de las orgías, que era lo que pasaba en esa época. Él tenía una forma de ver la vida totalmente diferente. Él era un estoico y era un estoico de espíritu total. Y básicamente Séneca tuvo una práctica que despertó mucha envidia en su época y justamente por eso tuvo muchísimos detractores y es que él durante unos días del mes se dedicaba a vivir como pobre, es decir, renunciaba a todas las comodidades y a todas las posibilidades que podía tener, trabajaba hasta altas horas de la noche, se daba apenas lo mínimo y apenas lo necesario para la subsistencia, sin gustos, sin lujos, y era la manera de practicar la valoración. Era la manera de mantener la mente humilde, era la manera de mantener la virtud activa y la virtud despierta. Y por eso leer a Séneca es absolutamente deleitante y absolutamente fascinante. Lo que verdaderamente se exige del hombre es que beneficie a los hombres, es decir, lo que verdaderamente se espera de un hombre es que le sirva a los demás. Si puede a muchos, si puede a menos, pues a pocos. Y si puede a menos aún, pues a los próximos, a su familia o a los que tiene al lado. Y si no puede servirlos a ellos, que por lo menos se sirva a sí mismo, aprendiendo, trabajando en sí mismo y evolucionando, creciendo interior y espiritualmente. Ese es Séneca, uno de los grandes padres del estoicismo. Y yo creo que estas frases dicen ya mucho de esta historia. Justamente un tiempo después, como se los prometí al principio que les iba a terminar de contar la historia de Séneca, pasó una cosa muy interesante y es que a él lo denunciaron y conspiraron en contra de él, justamente porque había mucha envidia contra él, porque mucha gente estaba en su contra y literalmente envenenaron a Nerón en contra de él y le dijeron que Séneca estaba conspirando para quitarle el poder y quedarse con el imperio. Y de alguna manera se las arreglaron para convencer a Nerón. Y Nerón en ese momento
aunque le tenía un respeto enorme a Séneca y a pesar del respeto que le tenía como su mano derecha y su consejero en el imperio, y era la persona más poderosa del imperio después de él, pero nunca utilizó mal el poder, Nerón simplemente le dijo, no lo voy a matar, no lo voy a matar por el respeto que le tengo, pero le voy a pedir que en un acto de dignidad sea usted el que se quite la vida. Y precisamente este cuadro de Manuel Domínguez Sánchez, pintado en 1871, justamente es el suicidio de Séneca. Entonces él a los 65 años de edad se quita la vida en un acto de lo que en esa época se entendía dignidad y fue así como se lo pidió Nerón justamente porque en medio de que se lo quería quitar del lado, porque temía que esa conspiración fuera cierta o estaba convencido de eso, básicamente le tenía un respeto enorme por todo lo que había pasado de ahí para atrás en todos esos años que fue su mano derecha. Bueno, esa es como una historia del estoicismo que me encantaría contar más y más y más sobre eso, pero seguramente ya tenemos ya vendrán esos escenarios y ya vendrán esas conversaciones. Entonces, como nosotros nos convertimos en aquello que hacemos repetidamente, y eso nos puede acercar o alejar de la felicidad, es decir, como nosotros nos convertimos en aquello que hacemos repetidamente, y desde las palabras de la neurociencia actual, aquí atrás en el cerebro, aquí en los ganglios basales, como lo dije anoche en una clase, es donde están codificadas nuestras adicciones, es donde están los hábitos, es donde están nuestras costumbres más arraigadas, nuestros patrones de comportamiento más profundos y más inconscientes, lo que es más difícil de cambiar, lo que es más difícil de transformar. Entonces nosotros nos queremos convertir en amor, nosotros nos queremos convertir en seres más felices, queremos ser personas más fuertes espiritualmente y defino fuerza como la capacidad de tener paz invulnerable, inofendible e imperturbable, la triple I de la que hablaba Gerardito Schmetling, inofendibilidad, imperturbabilidad e invulnerabilidad. Bueno, genial. Digamos que tenemos la información de sabiduría, sabemos hacia dónde ir, pero ¿cómo hacer eso? Entonces, lo que nos plantea el estoicismo es que a pesar de que tú no lo seas, si tienes una práctica y un código de conducta y tienes un patrón de comportamiento de un altísimo nivel de virtud, porque entiendes que el estoicismo y el hedonismo son cosas completamente diferentes, al repetirlo y al practicarlo repetidamente, vas a terminar instalando en las profundidades de tu mente inconsciente aquello en lo que filosófica y espiritualmente soñamos y anhelamos convertirnos, mientras vivimos las experiencias que nos llevarán a las verificaciones y a las comprensiones de sabiduría, a través del cometer el ensayo y el error específicamente. No sé si me hago entender. Entonces lo que quiero decir con esto es que no solamente basta con tener toda la información de sabiduría, hoy en día ya la tenemos, ya está. Y cualquier persona que la quiera encontrar la puede encontrar, está en internet. No basta con tener la información de sabiduría, sino la idea es convertirnos en ella. Y si tenemos ese código de conducta y ese patrón de comportamiento, vamos a llegar mucho más rápido allá. Entonces, ese punto es el que nos obliga necesariamente a explicar cuál es la visión opuesta. Es decir, por ley de polaridad tenemos entonces dos caminos. Si la visión del estoico es la de la virtud y buscar la felicidad en la autoestima, en el desarrollo interior, en la virtud, en el comportamiento increíble, en el ser una mejor versión de nosotros mismos, entonces podríamos decir que hay otro tipo de personas en el mundo. Y ese otro tipo de persona en el mundo es el hedonista. Pero entonces yo aquí quiero hacer una aclaración porque todos hemos pasado por ahí y porque todos hemos sido el hedonista y alguna vez hemos sido estoicos también. El hedonismo es una etapa de la vida, es una transición de la mente, es un estado de conciencia, es una forma de ver la vida y es una forma de ver el mundo. El hedonismo es una creencia. Entonces, después de haber leído y haber entendido el estoicismo, entonces yo lo llevé desde la información que yo tengo y desde mi propia experiencia, desde todo lo que he tenido la oportunidad de aprender, yo lo quise llevar a otro fondo y lo quise simplificar. Y lo pude sintetizar en una creencia. El hedonismo está fundamentado en una creencia. Y la creencia es que la felicidad es el placer de los sentidos. Que la felicidad es lo que se siente en el cuerpo. Son los estímulos emocionales. Y yo siempre he dicho, y en mis talleres lo repito permanentemente,
que las emociones no vienen de la mente y tampoco vienen del espíritu. Las emociones son reacciones automáticas que el cuerpo produce cuando tú lo estimulas. En una montaña rusa, en un carro a alta velocidad, en una moto dándote un paseo, o cuando una persona viene y te asusta por detrás y te coge de repente, estás distraído pensando en otra cosa, cuando estás bailando, cuando te das un buen beso, cuando estás en un acto de pasión, cuando la libido está despierta, el instinto y el cuerpo provee las emociones. Entonces, siempre a nosotros nos criaron y nos formaron diciéndonos, mijo, haga plata y estudie algo que le dé plata para que tenga plata y sea feliz y para que sea alguien en la vida. Entonces, esa visión de tenga plata para que sea feliz es la visión hedonista de la vida. Y la creencia es, si puedes satisfacer tu olfato, tu vista, viendo cosas lujosas y muy bonitas o bellas dentro de los estereotipos que tenemos como belleza. Si puedes escuchar lo que tú quieres oír y las voces que quieres oír y relacionarte con las personas que te quieres relacionar. Si puedes comer cuanto más mejor y cuanto más rico mejor. Y si puedes tener más comodidad, pues fantástico. Porque entonces eso quiere decir que eres entre comillas feliz. Pero yo desde los 19 años tuve la oportunidad de conocer personas muy ricas. De hecho, a los 19 años conocí a alguien muy rico. Y esa persona tenía problemas con el alcohol y se refugiaba en el alcohol. Y como yo venía de esa escuela, cuando yo lo vi, en medio de la amargura y la seriedad y la apatía que tenía, a pesar de la riqueza tan grande que tenía, y eso lo vi a los 19 años, en ese momento yo empecé a preguntarme si eran las sensaciones de los instintos que ya me habían traído problemas, sufrimientos y una saturación terrible en mi adolescencia con el alcohol y con las drogas. Me lo terminé de preguntar si entonces era la comodidad o era la sensación de poder tener control sobre los demás lo que lo iba a hacer feliz a uno. Y desde los 19 años empecé a darme cuenta que eso no era así. Y a lo largo de estos últimos 20 años lo único que he hecho es entender esto en capas de profundidad cada vez mayor y mayor y mayor y mayor. Entonces el hedonismo es la creencia de que tener comodidad y experimentar placer es lo que nos hace felices. Entonces el hedonista básicamente tiene estos cuatro pecados capitales, por decirlo así. Estos son los cuatro vicios del hedonista. Lupé, Edoné, Fobos y Efitumia, que son dolor, placer, miedo y afecto. Pero entonces voy a explicarlo. Entonces yo estoy tomando las palabras que vienen del estoicismo, pero necesito recontextualizarlas y las vamos a reinterpretar desde lo que hoy en día llamamos información de sabiduría, ¿vale? Entonces, la palabra dolor, lupe, del griego, en esencia no es el dolor físico cuando te golpeas, cuando te pegas en el dedo pequeño contra la pata de la cama, cuando tienes un accidente, cuando pasa algo. No, no, no es ese dolor. Entonces, dolor era lo que los griegos definían como el sufrimiento emocional, el sufrimiento frente a la vida, la incapacidad de ser feliz en la vida. Y eso está originado en la ignorancia. Eso es lo único que está revelando, es nuestra ignorancia frente a la vida. El placer, el hedoné, la necesidad de comer, lo que hacemos hoy en día, comer azúcares refinados, la marihuana, las drogas, los sintéticos, el alcohol, el anestesiarnos, tomarnos unos tragos frecuentemente, permanentemente, como para relajarnos, como soltarnos, como abrirnos para poder compartir, como para poder manejar el estrés. Todo eso es el hedoné. Y eso viene justamente de nuestras carencias, de nuestros vacíos, de nuestras carencias afectivas, de esos noes que nos dijeron cuando chiquitos. Usted no se suba, no haga, usted no puede, no diga, no haga ruido que hay visita. Todos esos nos que nos dijeron, todos esos noes se volvieron esa voz en el inconsciente que nos ha bajado mucho la autoestima y ha generado esa sensación de vacío, esa sensación de no soy suficiente, esa sensación de no puedo con la vida, esa sensación de no soy feliz. Y entonces es donde nos refugiamos en el placer. Y justamente yo me he dado cuenta a lo largo de todos estos años, y quiero compartirlo contigo ya directo y de frente, que las personas más infelices son las más proclives a buscar estímulos de afuera. Y seguramente coincidirás conmigo en esto. Y las personas más felices, a pesar de tener acceso a todo, de poder tener el dinero, la abundancia, la plata, hacer y decidir lo que sea, tienen mejores hábitos, no son adictos a las cosas, no tienen malos hábitos alimenticios, no toman alcohol descarada y determinadamente. Es decir, una persona entre más feliz es y más
trasciende sus carencias, menos necesita el placer porque más felicidad tiene por dentro. Eso quiere decir que el estoico es el que encontró el camino a la felicidad y el hedonista es el que está muy lejos de la felicidad y por eso lo llena y lo satisface es justamente con el placer. El miedo, el phobos, que es el miedo, los miedos normales, los miedos del instinto, el miedo a perder, el miedo al abandono y a la soledad, el miedo al sufrimiento o el miedo a la muerte y el miedo a enfrentar. Y estos cuatro miedos son instintivos y están ahí para que podamos vivir y para que podamos enfrentar la vida. Son lo que produce la noradrenalina, el cortisol, las catecolaminas, las hormonas del estrés, que nos hacen reaccionar, estar alertas, cuidarnos, aprender, adaptarnos, poner la atención donde hay que ponerla, incluso generar más memoria si necesitamos hacerlo, reaccionar más rápido, reaccionar mejor. Sin embargo, una cosa son los miedos y otra cosa son los temores. Y los miedos, cuando los griegos hablaban del phobos, y Phobos justamente era ese dios del miedo. Precisamente ellos no hablaban de esos miedos instintivos, que son los que estoy aclarando ahorita, sino ellos hablaban era de los temores irracionales mentales. Entonces, por ejemplo, muchas personas hoy en día en las redes sociales que son una herramienta increíble que tenemos y se puede usar como un cuchillo. Se puede usar para hacerle daño a alguien o se puede usar para cortar un alimento y para hacerlo más fácil para consumirlo y para digerirlo. Entonces las redes sociales como una herramienta, hoy en día una persona las puede utilizar para hacer relaciones de una manera mucho más fácil de las que antes podíamos. Y hay mucha gente que queriendo hacerlo no lo hace porque tiene miedo a la burla, porque tiene miedo al rechazo. Hay gente que no es capaz de hablar en público a pesar de que eso le cueste un ascenso. Hay gente que le tiene miedo a vender y prefiere ser empleada a pesar de que nunca pueda tener el emprendimiento y hacer ese sueño y ese anhelo realidad y llegar a esa felicidad a través del desarrollo interior. Entonces justamente esos temores como el hablar en público, porque nadie te va a disparar, porque nadie te va a hacer daño, miedos como ese no son miedos naturales, sino son miedos psicológicos que no solamente están en el instinto, sino en bloqueos traumáticos que traemos de la niñez. Y todo esto es lo que va a hacer que una persona se vuelva hedonista. Y el afecto o la efitumia, que en esencia no es, digamos, no es ese afecto bonito, no es esa ternura, no es esa empatía. Los griegos cuando hablaban de efitumia, cuando hablaban del afecto, ellos se referían era al sentimiento. Y quienes han sido alumnos míos, quienes han estado en los cursos, quienes han estado en mis talleres, saben muy bien y me han oído hablar muchas veces que el sentimiento es absolutamente subjetivo, porque los sentimientos dependen de lo que tú crees que es bueno o es malo para ti. El sentimiento depende de lo que tú crees que está bien o de lo que está mal. Entonces, por ejemplo, vuelan las Torres Gemelas. Y en algunos países de Oriente Medio la gente aplaudía y la gente celebraba, porque tenía un sentimiento de alegría, porque creían que eso era lo correcto o estaba bien. Y no fue mucha gente, fueron algunos, pero los que lo hacían tenían ese sentimiento positivo frente a una tragedia y una desgracia ajena, porque el sentimiento depende de la creencia, o sea que si las emociones se originan en el cuerpo por estímulos externos, un pellizco, una caricia, un movimiento rápido, la gravedad, una turbulencia en un avión, los sentimientos se originan es en nuestra mente. Entonces los sentimientos en las relaciones nos van a traer problemas delicados. Cuando los sentimientos nos llevan a generar frustración, rabia, desconfianza, rencor frente a alguien. De eso hemos hablado en muchos cursos nuestros, incluso virtuales, y eso hablaremos después. Pero eso es tema de otra conversación. Pero el sentimiento tiene una utilidad fantástica, y es que el sentimiento es muy bueno para que nosotros podamos reconocer nuestro propio nivel de sabiduría o nuestro propio nivel de ignorancia. Por eso el Maestro Jesús decía, todo lo que te quite la paz, mío no es. O sea, de mi enseñanza y de amor no es. Entonces, cuanto más sufras como persona, más puedes reconocer en esa cantidad de sufrimiento el nivel de ignorancia que tienes frente a la vida, lo que no eres capaz de comprender y lo que no eres capaz de aceptar. Y entre más paz y más felicidad tengas, más puedes reconocer el grado de sabiduría y el nivel de conciencia que has alcanzado. Entonces estos cuatro vicios precisamente son los que van a llevarnos a ser proclives a algunas cosas de las que voy a hablar un poquito más adelante. Entonces el dolor es lo que tiene que ver justamente con ese sufrimiento emocional, la envidia,
Entonces la envidia es simplemente el no comprender, es la incapacidad de entender que cada quien está en donde le corresponde estar, que nada tiene nada gratis, que toda persona tiene lo que necesita y lo que le corresponde y que el universo y los resultados de una persona son eso, son resultados. O sea que la envidia es cuando tú crees que hay gente que es de buenas y que hay gente que fue privilegiada, cuando en realidad todo es un diseño de destino y cuando en realidad todo está regido por la ley de correspondencia. Quien entiende eso no vuelve a tener envidia. Por eso, para ser estoico se necesita la sabiduría de entender que cada quien está en donde le corresponde estar. De esa manera tú puedes ver a alguien que tiene mejores resultados que tú y sentirte admirado frente a esa persona, quererla, seguirla, aprenderle, sentirte inspirado incluso por esa persona o verla como un referente. La envidia es lo que pasa en la mente del necio, del ignorante, del que todavía cree en la buena y en la mala suerte. Eso, algo como eso no hay tal, eso no existe. La lástima, que es la incapacidad de comprender que cada persona está viviendo el destino que le corresponde, cada persona está viviendo las dificultades que su espíritu necesita, cada persona está enfrentando los retos de acuerdo a lo que tiene que aprender. Lo que tú ya sabes es lo que se te facilita, eso se vuelve tu misión. Lo que tú no sabes es lo que se te dificulta. Entonces la lástima no es necesario sentirla frente a los demás. Compasión sí, que es comprender el sufrimiento y la dificultad del otro y lo que la vida le está enseñando. Pero desde ahí no hay lástima. Y acuérdate que la lástima no es un sentimiento que te aporte ni a ti ni a los demás, porque la lástima lastima. Te lastima a ti y con la lástima tú llevas una mala energía y un comportamiento inapropiado y una forma de ayudar equivocada a los demás. Los celos, que tiene que ver con la inseguridad, con el miedo a perder algo. Entonces es la ignorancia, es el no entender que si pierdes algo es porque no lo necesitas y es porque no te corresponde. Entonces justamente ese ignorar es lo que lleva a la persona a la molestia, a los celos, a la lástima, a la envidia. Y justamente lo que hace que la persona se llene de malos sentimientos, se llene de sufrimiento, se llene de angustia, se le baja la energía vital, se desquite contra los demás, compite y pelea y sea violenta contra los demás y finalmente sacie todos sus vacíos y todo ese sufrimiento y toda esa expulsión del paraíso, me gustaría decirlo así, en los placeres sensoriales como tal. Entonces, acá está. Bueno, todo eso básicamente es lo que he venido hablando de acá para atrás. Entonces, características para reconocer el nivel de hedonismo que todavía tenemos dentro de nosotros mismos. Entonces, estos son los tips y estas son las formas para que nos podamos dar cuenta si somos hedonistas o si estamos siendo estoicos en la vida. Porque solamente hay estos dos caminos, el del placer o el de la felicidad. El de encontrar la felicidad en el desarrollo espiritual y en el desarrollo de nuestras virtudes, el amor, la paz y el disfrute y la adaptabilidad, o simplemente en ese vacío buscar la satisfacción en los placeres de afuera. Eso es lo que se compra con plata, pero eso nunca va a dar la felicidad. Será temporal, será efímero, será pasajero y hará que esa sensación de vacío se vuelva cada vez más y más y más y más grande. Entonces, primero, una persona hedonista es la persona que es facilista. Es la persona que le gusta lo fácil, le gustan las cosas fáciles, quiere un trabajo fácil, quiere una relación fácil, quiere la plata fácil, quiere el éxito fácil, quiere las cosas fácil. El facilismo es uno de los eslogans más grandes del hedonismo. Y la persona que es facilista a menudo también tiene afán de lucro. Y la palabra afán de lucro encierra una magia, porque es que afán de lucro no solamente tiene que ver con la plata, no solamente tiene que ver con dinero, con prosperidad, sino tiene que ver con ese afán por poder tener, por poder mostrar, por poder parecer lo que no se es. Entonces, si no lo soy, lo tengo que parecer. Por eso cuando lo soy, no lo tengo que parecer. Y en este momento ya se pasa de la apariencia a la esencia, pero eso es a través de la realización. Entonces el afán de lucro es el afán de la plata rápida, de los lujos rápidos, de las comodidades rápidas, y justamente eso está fundamentado en una creencia equivocada que el estoico no tiene, pero el hedonista sí. Y es que es el logro, es el resultado y es la meta lo que te va a hacer feliz. Estoy seguro que coincides conmigo en esto. Estoy seguro que estás de acuerdo conmigo en esto. Entonces la felicidad no es el logro y ya muchos de nosotros entendemos esto. No es el resultado, no es lo que pasa al final, no es cuando te dan la medalla al final de correr una maratón.
La felicidad es disfrutar el entrenamiento para una maratón, es disfrutar el dormir bien y prepararte con buenos hábitos para la maratón, es disfrutar el día que te levantas para la carrera y te pones los tenis y sales y llegas al lugar en donde vas a empezar a correr, es disfrutarte cada uno de los 42 kilómetros de la maratón y al final también viene la cereza en el pastel que es la medalla y es la foto, pero esta es la cereza en el pastel, no es el pastel. Entonces la felicidad es el proceso completo y el hedonista no entiende esto. El hedonista no se goza el proceso, siempre está de afán, siempre lo quiere todo rápido, siempre es el afán y el afán en la vida. Todo lo quiere rápido, todo lo quiere con velocidad. Y esa es una característica fundamental de que estás siendo una persona hedonista y de que estás poniendo la felicidad en el lugar equivocado y estás acrecentando ese vacío interior. La recompensa inmediata, que son las ganas de ver resultados ya, de que las cosas funcionen ya, de que el emprendimiento de prosperidad, abundancia, ya, de que la relación se dé ya, de que la gente y de que las cosas buenas pasen ya, de que los resultados sucedan ya, de que tus colaboradores hagan todo bien y lo hagan todo ya. Si eres un emprendedor o eres un líder, un jefe, una persona que tiene liderazgo en una empresa. Entonces, esta recompensa inmediata, también desde otro punto de vista, es la necesidad de experimentar esos shots, esos microchispazos de dopamina en el cerebro, esa sensación de placer. Entonces es el azúcar, es el trago, es la comida, la saciedad, el dormir, el descanso, el sexo, mucho, muy frecuente, intensamente. Entonces esa recompensa inmediata no solamente tiene que ver con los logros y con las cosas de afuera, sino con la costumbre de darle dopamina y darle dopamina al cerebro rápido. Hay dos maneras de producir dopamina y ustedes ya lo saben. Una es a través del deporte y el ejercicio físico. Pero esta abre una patica. Imagínense que no solamente el deporte eleva la dopamina, sino por ejemplo cuando tú tiendes la cama, cuando tú haces tus tareas, cuando tú cumples lo que tienes que cumplir. O sea que es increíble que no solamente el deporte aumenta la dopamina en el cerebro de manera endógena, y es una dopamina que sube despacio, se sostiene durante todo el día, baja despacio, no produce vacío, no produce ansiedad y te produce son ganas y pasión de vivir. Está perfecto, porque lo estás produciendo endógenamente. Con el deporte o con el checklist de tus metas, cada vez que te cumples un esfuerzo, produces dopamina, como si hubieras hecho deporte. O sea que hay una manera de producirlo desde la mente, con tus buenos hábitos, esto lo sabe el estoico, o a través del deporte, del esfuerzo y del ejercicio físico. Esto obviamente también lo sabe el estoico, pero el hedonista no sabe cómo producir la dopamina, entonces la busca en el azúcar, la busca en el cigarrillo, la busca en tomarse varios whiskycitos y muchos tragos a la semana, en el sexo intenso, frecuente, vacío, carente. ¿Me explico? Entonces, esa recompensa inmediata hace que nuestro cerebro se vuelva adicto, se vuelva dopaminérgico, se vuelva inmediatista y quiera todo ya. Y eso justamente nos lleva a ese afán de lucro y nos lleva a todo lo demás. Siguiente, pereza. Entonces resulta que el hedonista justamente es un cultivador de la pereza. ¿Y a qué me refiero con esto? La pereza está fundamentado en otra creencia falsa. Por eso yo digo que es un estado de conciencia y por eso yo digo que el hedonismo es algo por donde todos hemos pasado. Por eso yo quiero que esto no te vaya a tocar una fibra sensible porque todos hemos pasado por ahí. Y justamente el vivir en el estoicismo y no en el hedonismo es una práctica constante, es un hábito, es algo en lo que nos tenemos que transformar. Al principio va a ser difícil como todo, aprender a manejar carro, montar bicicleta, mientras desarrollas el hábito y lo bajas a los ganglios basales y lo vuelves una actividad, lo vuelves parte de tu naturaleza automática, mecánica e inconsciente. Entonces al principio es difícil, pero con el tiempo esto gira solo y se vuelve una bola de nieve y se vuelve fácil. Ya simplemente es sostenerlo, es simplemente tener la atención y la autoobservación, o como lo llamaba Marco Aurelio, la autocrítica, que en ningún momento se puede ver como autodenigración. Porque hay gente que lo malinterpreta y cree que autocrítica es autodenigrarse. No, no es autodenigrarse, es autoobservarse. Entonces la creencia del hedonista es cuanto menos esfuerzo yo imprima en la vida, cuanto menos yo haga, mejor o me siento más rico.
Pues resulta que el ahorro de energía es algo que el instinto pide. Al instinto le gusta ahorrar energía, pues es que el instinto está diseñado para sobrevivir. Pero es que ya sabemos que el instinto no es el que da la felicidad. Por eso una persona puede tener acceso a través del dinero y de la abundancia a todo lo que le provea placer y sentirse vacío y no estar feliz. Incluso ser un ogro, ser una persona negativa, ser un bribón con los demás literalmente. Entonces al instinto le gusta la pereza, pero una cosa es que el instinto te diga en algunas ocasiones, ven, guarda energía, modera la energía, y otra cosa es caer en la zona de confort y es caer en la apatía. De hecho, todo lo bueno de un ser humano, todo lo más increíble de un ser humano, todo se produce en el esfuerzo. Un cuerpo bonito se produce en el esfuerzo. Un cuerpo sano y longevo se produce en el esfuerzo, creación de buenos hábitos. La longevidad viene de los buenos hábitos y del esfuerzo. Por ejemplo, un desarrollo, una consistencia muscular y cardiovascular mejor, desinflamación masiva del cuerpo, tener claridad mental, un alto nivel de energía vital, tener un sistema inmunológico potente. Todo eso depende de buenos hábitos, de madrugar, de alinearte con el reloj circadiano, de tener una buena alimentación, de levantarte a las 6 a las 6 de la mañana, acostarte máximo a las 11, de tener los alimentos apropiados para tu cuerpo y para tu sistema. De eso depende. Pero justamente los alimentos que más te suben la energía, aunque esto es tema de otro escenario, pero los alimentos que más suben la energía y más apoyan la felicidad, a menudo lo que son alimentos están lejos de ser los que al centro de recompensa del cerebro le encantan. Las pizzas, los refinados, las papitas, los postres, los dulces, en fin, que es comida, pero no son alimentos. Entonces el hedonista come, el estoico se alimenta. ¿Me comprendes? Entonces la pereza y después la comodidad vienen siendo las dos, como de las dos grandes antivirtudes del hedonista como tal. Y básicamente la comodidad que es la pasividad, es el querer siempre estar estimulando los instintos, ¿no? El placer como tal, es siempre el ahorro de energía, como ya lo dije, el estar en la zona de confort, donde todo muere, donde todo se marchita, donde todo se apaga. Entonces, por eso hay unas prácticas que son geniales. Bueno, ahorita voy a llegar a ellas, pero vámonos con la última y es la violencia. Entonces, tú reconocerás que una persona es hedonista porque es una persona violenta y porque es una persona agresiva. ¿Por qué? Porque es cómoda, porque es perezosa, porque es una persona que quiere el lucro inmediato, porque siempre tiene afán, porque siempre quiere la recompensa rápida y está orientado a las recompensas rápidas. Entonces es la persona que está dirigida es por sus instintos. Entonces sus instintos, su centro de recompensa dopaminérgico del cerebro, es el que le maneja la vida. Entonces es la persona que cuando alguien no le llena sus expectativas, sus hijos no hacen lo que a mí me resulta cómodo, o de repente me incomoda durante más tiempo del que estoy dispuesto a tolerar. Entonces de repente me lleno de rencor, grito, tengo rabia, amenazo, agredo, domino, me impongo y se utiliza la violencia. Utilizamos la violencia de cualquier manera. O sea que la violencia es el resultado de la pereza, de la comodidad, del hedoné, del hedonismo, de justamente esta manera facilista y rápida de ver la vida. Entonces, cuando una persona quiere todo fácil, lo quiere rápido, le gusta la recompensa inmediata, no le gusta el proceso, quiere llegar ya al resultado. Aparte de eso, le encanta la pereza y es cómoda, sus reacciones con los demás siempre van a ser violentas. Es esa persona que siempre quiere estar arriba y que todos lo jalen. Seguramente ustedes han visto esa imagen en internet alguna vez. La del líder que es el que jala el carro, es el que está jalando y todos los de atrás van jalando también, pero el líder va adelante. Pero el líder hedonista, que no es líder, es el que le da el látigo a todos los demás para que jalen el carro y él va subido encima de él. ¿Se acuerdan de la película Gladiador? Máximo Décimos Meridios es el estoico por excelencia. Y Cómodo en la película Gladiador es el hedonista por excelencia. Entonces por eso vuélvanse a ver la película de Gladiador, porque ahora la van a ver desde una perspectiva muy diferente, además entendiendo que Marco Aurelio era precisamente el emperador de la película, el emperador más sabio que ha tenido Roma y un estoico por naturaleza. Entonces, ¿cuál es el estoicismo del 2021 cuando tenemos redes sociales, cuando tenemos tecnología, cuando tenemos acceso a todo lo que queramos y a toda la ciencia, a toda la tecnología disponible?
Wow, entonces, ¿cuál es el estoicismo del 2021? Eso yo lo veo en las personas que están trotando en las mañanas a las 5 de la mañana. Cuando yo, por ejemplo, estoy subiendo una loma como Palmas en bicicleta o alguna otra loma diferente aquí en Antioquia en bicicleta muy temprano en la mañana, 5 o 6 de la mañana, y yo veo que hay cientos de personas que están sudando y se están esforzando y le están dando dopamina verdadera, dopamina no adictiva al cerebro, la que da ganas y pasión de vivir, la que no produce vacío, la que no produce ansiedad, la que genera buenos hábitos, la que despierta las virtudes. Ahí es donde yo estoy viendo a los estoicos. Las personas que, las personas que teniendo 20, 25, 30 años de edad están haciendo deportes, se están entrenando, hacen cursos virtuales, montan sus emprendimientos, se reinventan en una pandemia. Esos son los estoicos del 2021. Las personas que madrugan, que hacen ejercicio, que se forman, que se entrenan, que toman cursos, los que están conectados en este momento aquí en Instagram y están conectados aquí en Facebook y aquí en YouTube. Esos son los estoicos del 2021. Son las personas que no les duele invertir en ellas mismas, son las personas que no les duele trabajarse ellas mismas para dejar de querer cambiar a los demás, porque es que cuando yo quiero cambiar a los demás para que sean como a mí se me da la gana, estoy siendo un vulgar egoísta. Ese es el significado de la palabra egoísmo. Y eso es la virtud del hedonista. Entonces el estoicismo justamente está fundamentado sobre estos 5 pilares. Entonces, estos son los 5 pilares del estoicismo y vamos a ver entonces un poquito esto qué quiere decir para lo que es nuestro entendimiento y nuestra comprensión del año 2021. ¿Listo? Entonces, como dicen en España, queridos, vamos a ello. Entonces, primer pilar del estoicismo, la ignorancia de la acción es externa. Entonces, cuando Epicteto, cuando Séneca, Marco Aurelio hablaban de la ignorancia de la acción externa, es el dejar de poner la atención afuera y empezar a centrar la atención en nosotros. Es decir, no voy a cambiar a mi pareja, no voy a forzar a mi pareja, no voy a amenazar a mi pareja con que la voy a dejar, no voy a entrar en dramas de control, en juegos de manipulación, en chantajes, en hacerme el ofendido y en todo esto para que el otro haga lo que a mi ego se le da la gana. No, ahora yo voy a centrar mi atención es en mí. Y no solamente en las relaciones, sino también tiene que ver con las noticias. Entonces no quiere decir, y no estoy diciendo en ningún momento volvernos efímeros, de volvernos unas personas superficiales, de volvernos personas desconectadas de la realidad sin los pies en la tierra. En ningún momento he dicho eso. Pero es quitarle la fuerza a lo de afuera. Es quitarle la fuerza a las noticias. Es quitarle la fuerza a las noticias. Es quitarle la fuerza a la opinión de los demás. Y básicamente centrarnos es en nuestros propósitos, en nuestros ideales, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros soñamos. Y básicamente hay una frase que a mí me encanta para eso y es, si tú te ofendes, fuiste tú el que te ofendiste con lo que yo dije. Yo no te ofendí y de hecho nunca fue mi intención. Simplemente tengo todo el derecho y sentí que necesitaba decir, expresar o hacer esto. Si eso a ti no te gusta o no coincide con tus creencias o defrauda tus expectativas sobre mí, eso es tuyo, eso no es mío. Entonces no me lleves a tus vacíos y no me lleves a tus carencias, asume tus desilusiones y asume tus ofensas, porque fuiste tú quien se ofendió con lo que yo hice o no hice, con lo que yo dije o con lo que no dije. Pero yo tengo el derecho y persigo mis propósitos, persigo mis ideales con fuerza. No voy a hacer lo que el mundo espera de mí, sino voy a convertirme en lo que yo sueño de mí mismo. Ese es el gran primer pilar del estoicismo. El segundo es la eliminación de lo superfluo. Y para eso, y para eso justamente se hablaba de algo en estoicismo que se llama memento mori. Y memento mori significa, queridos, que todos nos vamos a morir. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso? Que los estoicos le daban muchísima importancia a la muerte y pensaban en eso y lo tenían súper claro. Y de hecho, justamente Séneca se le acercó a un gran general romano después de una victoria, mientras todo el mundo lo aplaudía y todo el mundo lo elogiaba. Y en ese momento Séneca le dijo al oído sabiamente, le dijo, recuerda que tú también vas a morir. ¿Y eso qué quiere decir? Es la mejor manera de poner los pies en la tierra. Entonces la pregunta es, si nosotros estuviéramos desahuciados o si nosotros estuviéramos frente a la eventualidad de no vivir mucho más tiempo, o si fueran los últimos momentos de nuestra vida, la pregunta es,
¿Te estarías relacionando con las personas que te estás relacionando en este momento? ¿Estarías viendo las cosas que ves en redes sociales? ¿Le estarías dando importancia a personas que ni siquiera harían absolutamente nada por ti? Seguramente estarías visitando y frecuentando los sitios que frecuentas y visitas. ¿Tendrías los hábitos que estás teniendo en este momento? Si te fueras a morir dentro de poco tiempo, entonces cuando una persona, queridos, es consciente de la muerte, y yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, y cuando yo me encontré en eso en el estoicismo, yo dije sí, y me fascinó, y me encantó. Porque yo desde hace mucho tiempo decía, es que así como nos preparamos para vivir, y por eso hacemos todo esto que estamos haciendo, incluyendo estar acá, así mismo nos tenemos que preparar para partir de acá y entender que la vida es como un diamante. O sea, tú y yo nos podemos sentir fuertes, podemos sentirnos un roble, podemos sentirnos unos leones y sentirnos súper fuertes y que tenemos una salud de acero y que nunca va a pasar nada. Pero tú y yo ya tenemos la edad suficiente y la madurez suficiente para entender, queridos, de que en realidad las cosas se van a deshacer muy rápido, de que en cualquier momento la salud se puede ir, la salud es súper frágil. Entonces los diamantes son tan duros que tú puedes marcar el acero con ellos, pero si tú lo elevas a esta altura y lo sueltas sobre una superficie sólida, el diamante se va a quebrar y se va a partir en pedazos, porque son muy duros, pero son muy frágiles. Y a mí me encanta pensar que los seres humanos somos como los diamantes. Podemos ser muy duros, tener una mente muy fuerte, tener mucha energía, ser capaces de hacer empresa, plata, prosperidad, relaciones, éxito, lo que tú quieras. Podemos ser muy duros, pero somos súper frágiles y en cualquier momento la vida se va. Ayer nada más, cuando venía camino para mi casa, justamente al frente mío, a menos de 5 metros de distancia, y lo vi todo. El accidente de un chico y una chica que venían en una motocicleta y vi el golpe que se dieron y vi lo que pasó. Y vi, y en ese momento, y fue tremendo. Y bueno, obviamente pues paramos y nos bajamos y yo hice lo que pude dentro de lo que me correspondía. El accidente fue salvaje y fue feroz y lo vi de frente. Fue algo que despertó muchas emociones en mí, incluso cuando me subí al carro y arranqué se me aguaron los ojos y tuve 5 o 10 minutos de una catarsis muy intensa. Y ese tipo de momentos a mí me recuerdan que aquí nosotros estamos teniendo el privilegio de estar en este mundo y estamos teniendo el privilegio de estar aquí en la tercera dimensión y este cuerpo y el pase, la boleta para estar acá, eso no lo tenemos que ganar y tenemos que pagar por eso. Y pagar por el privilegio de estar acá es saltar de la cama, es hacer ejercicio, es transformarnos en mejores personas. O sea, el privilegio, el honor de estar como espíritus viviendo en un cuerpo físico en la tercera dimensión, habernos ganado el privilegio y la boleta de tener un cuerpo físico, sobre todo en estos tiempos donde se puede evolucionar a gran velocidad y hay más tecnología de la que nunca ha habido en los últimos 13.000 años, eso hay que pagar por eso. Y hay que ganarse eso. Y por eso el que no valora la vida, el que no disfruta la vida, el COVID se lo está llevando en estos momentos. Y lo digo con el más profundo respeto. Desde luego, sin ninguna intención de que se ofenda a nadie quien haya tenido una persona que haya fallecido por COVID. Pero la vida se va a encargar de quitarle el cupo y en este momento la vida está diciendo. Y en este momento la vida lo está diciendo. O te ganas la boleta y te ganas el privilegio de estar abajo o te devuelves y vienes a casa. Pero entregarle ese cupo en el mundo a otro espíritu que sí lo esté necesitando y que esté en correspondencia con bajar a tener esa experiencia. Entonces el momento morir es la eliminación de lo superfluo. Los estoicos detestaban la superficialidad, ellos se alejaban de lo superfluo. Entonces, por ejemplo, la pregunta es, si tú te fueras a morir mañana, ¿seguirías pendiente de la Kardashian y de si siguió con ese man o terminó con él? ¿En serio eso sería lo que tú le darías tu energía y a lo que le darías tu atención en las redes sociales? La pregunta es, ¿a quién estás siguiendo en las redes sociales? Solamente piensa eso, solamente quédate con esa idea en la cabeza. Y el siguiente pilar del estoicismo es la percepción de la realidad. Y dentro de la percepción de la realidad, queridos, miren esta frase divina. Las cosas no son ni buenas ni malas en sí, sino la manera en que las interpretamos es la que hace que sean buenas o malas. O sea que elige no ser dañado y pues no sentirás daño. O sea que eso me recuerda a las palabras de Gerardo cuando él decía que los eventos de la vida son neutros, no son ni buenos ni malos.
Uno es el que desde su ignorancia le da una interpretación de malo, nocivo, peligroso, y desde ahí se nos alborota la loca de la casa, el hedonista interior, y salimos angustiados a fanatizarnos y a fanatizar a otros y a evangelizar a otros y a querer prever vainas y a armar dramas en las redes sociales. O tenemos la capacidad de ver que todo lo que está pasando es perfecto y es correspondiente. Y quien se enfrente a algo afuera que pueda no ser agradable es porque algo tiene que aprender de eso. Punto y pare de contar. No hay lástima, no hay enganchamiento negativo y en ese momento no te estás haciendo daño porque elegiste no hacerte daño. O sea que las cosas no son ni buenas ni malas. Eh, Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Y el siguiente pilar del estoicismo precisamente es la dicotomía de control. Entonces, queridos, ¿qué significa dicotomía de control? Dicotomía de control significa que el estoico solamente se enfoca en lo que él puede controlar. Lo que está fuera de su control se vuelve secundario y se vuelve mucho menos relevante. Entonces, un ejemplo muy lindo de los estoicos era el del arquero, el guerrero, arquero, con el arco y con la flecha. Él podía tener control sobre su entrenamiento. Él podía tener control sobre las flechas que utilizaba. Él podía tener control sobre las horas al día que practicaba. Él podía tener control sobre el tipo de arco, tan largo, tan corto, la cuerda tan tensa o tan menos tensa. Él podía tener control sobre todo eso. Pero en el momento en que él estiraba la flecha y la soltaba, en ese momento ya las cosas no estaban bajo su control. Porque la humedad, el aire, una ráfaga de viento, o simplemente el blanco se moviera, hacía que perdiera la diana, todo eso hacía que el arquero, por bueno que fuera, no pudiera tener control del resultado de lo que él hacía. Entonces el estoico se veía a sí mismo como el arquero. Y por esa razón, lo más bonito de esto es entender que la dicotomía de control, que eso básicamente era lo que hablaba tanto Epicteto, significa, queridos, a lo que no puedes controlar, acéptalo y fluye con eso. Y tú simplemente ten control de lo que tú puedes controlar, de tu capacidad, de tu intelecto, de tu técnica, de tu energía, de tu esfuerzo y el resto suéltaselo a la vida. En palabras modernas y en palabras de la Escuela de la Magia del Amor. Esa es la dicotomía del control, cuarto pilar del estoicismo del 2021. Y el último es la reconciliación con el fracaso. Entonces el estoico jamás era la víctima, jamás era el mártir que se echaba a llorar y se traumatizaba y decía fracasé y es que el COVID y todo esto ha sido muy duro. No, el estoico se daba la oportunidad de llorar. Es que el estoico no reprimía las emociones. El estoico observaba la emoción, experimentaba y transitaba la emoción, entendía lo que tenía que aprender de ella, pero la dejaba atrás y seguía daba un paso hacia adelante. Esa era la visión del estoicista. Entonces la reconciliación con el fracaso es un principio, completamente, es el quinto principio, es el quinto pilar del estoico moderno. Entonces, queridos, ya para terminar, les quiero contar que dentro de todo este proceso, nosotros en nuestras células tenemos la capacidad de producir energía. Y si nosotros desarrollamos hábitos estoicos, vamos a tener la capacidad de producir cada vez más y más y más y más y más y más y más energía vital y tener todos los neurotransmisores que hoy en día la ciencia nos explica que tenemos que tener en equilibrio. Todo este cóctel de neurotransmisores que estás viendo al frente en este slide es básicamente lo que se logra a través de los buenos hábitos y en el esfuerzo. Pero esto Séneca no lo sabía, esto Marco Aurelio no lo sabía, Epicteto no lo sabía, Zenón de Sitio no lo sabía, porque no había la ciencia para saber esto. Pero ustedes se imaginan lo que es con la tecnología, el conocimiento y la ciencia actual que tenemos, y con la información de sabiduría revelada por canalizaciones, los maestros y por Gerardo, toda la escuela de la magia del amor. ¿Ustedes se imaginan lo que es convertirnos en estoicos en estos tiempos? Pues queridos, es simplemente entender cómo es que se pasa la tarea y qué fue lo que vinimos a hacer acá y cómo transmutamos el destino que vinimos a enfrentar acá. Por ejemplo, prácticas del estoicismo, las duchas con agua fría. Entonces los estoicos hablaban de los baños con agua fría. Esto se ha generalizado mucho porque el estoicismo se ha difundido mucho, por ejemplo, en Wall Street y en Nueva York, dentro de la gente muy competitiva que está buscando el éxito, la prosperidad, la excelencia. Y este tema de las duchas frías se ha visto mucho allá en Wall Street y en Nueva York.
No solamente el tema de las duchas frías, sino por ejemplo la restricción con los excesos de comida, el ponerle los límites al alcohol, al tabaco, a psicoactivos y renunciar a todo eso y decir, no señores, que la felicidad la encuentro yo por dentro. El deporte, el autoentrenamiento cognitivo y mental, el aprender más, el conocer más. Y por esas razones que yo hago deporte, por esas razones que yo he suprimido los carbohidratos y los azúcares y los refinados prácticamente de mi dieta. Por esa razón es que yo me baño con agua fría todos los días y es por esa razón que estudio todos los días. Yo tengo un ritual de estudio y de investigación de 2 horas diarias. 2 horas diarias, estudio e investigo al día y estoy creando más material aparte de esas 2 horas de estudio. Y aparte de eso, lo que es el disfrute, lo que son las buenas comidas en los buenos restaurantes, lo que son los premios de la vida, no me los doy porque sí, me los doy como premio por los esfuerzos con los que me comprometo, porque la felicidad mía no está en llenarme de placeres, sino en convertirme en lo que yo sueño convertirme y en hacer realidad la totalidad de mi propósito de vida. Y esa es la invitación que yo les quiero hacer a ustedes, ya que nos volvamos estoicos y que seamos una tribu estoica y empecemos a caminar juntos de la mano, que nos acompañemos, estemos juntos y empecemos a vibrar en esta misma frecuencia. De esto vendrá, queridos, muchísimo más. Les quiero mandar un abrazo estoico, un abrazo de guerreros de luz, un abrazo súper grande con muchísimo amor. Les mando un abrazo enorme. Chao.